El arte es parte fundamental de nuestra vida. No hace mucho tiempo atrás, el mundo entero se detuvo por una pandemia global. Fue entonces el arte, en forma de películas, de música, de novelas y de un sinfín de posibilidades más, el que nos ofrecía la válvula de escape que hasta entonces muchos no consideraban necesaria. Los profesionales de diferentes disciplinas artísticas alzamos entonces la voz para que la sociedad en general se diera cuenta del necesario cuidado que las artes requieren tanto por parte de los artistas como del público que lo disfruta. Si hay una festividad a nivel nacional en España que conjuga diferentes disciplinas artísticas para un mismo fin, esa es la Semana Santa. En ella podemos encontrar desde bordadores, cereros, escritores, cantantes, floristas, músicos, compositores, directores y una infinidad más de artistas que persiguen con su trabajo exaltar uno de los principales atractivos religiosos, tradicionales y turísticos de nuestro país. Señoras, señores, muy buenas a todos. Mi nombre es Borja Romero González. Soy director y periodista. A partir de ahora ya saben que cuando suenen los tambores venimos a hablar de bandas de música y venimos a hablar de marchas de procesión. Bienvenidos todos a este espacio en el que trataremos de dar cabida a un contenido referente a un género musical que de seguro suscita en ti tanto como en mí una pasión que va más allá de la razón y de lo meramente artístico. Pero el arte es también ese prodigio humano que busca conseguir que nos olvidemos de los elementos físicos e individuales para centrarnos en una sensación global que nos produce una obra. Un cuadro, por ejemplo, está compuesto por miles de pinceladas individuales a las que un artista ha querido darles forma, y nosotros, con nuestra experiencia, conocimiento o incluso con algo tan simple como nuestro estado de ánimo, le damos sentido y lo interpretamos. Y eso también lo hacemos los músicos. Pongo como ejemplo el trabajo de un director, que es lo que conozco y lo que hago al desempeñar mi profesión día tras día. En él hay muchos elementos musicales previos que entran en juego antes del contacto con los músicos en un ensayo, como es el estudio de la partitura, el desarrollo técnico del gesto, la adquisición de conocimientos históricos o estilísticos, entre otros muchos factores. Sin embargo, durante un concierto siempre hay un elemento más que es absolutamente indescriptible. En la música, este concepto se agudiza más todavía, ya que es un arte que se desarrolla en un espacio-tiempo determinado que, una vez ya ha pasado, no volverá a suceder exactamente igual a como lo has sentido. En estos podcasts hablaremos de cuestiones teóricas, históricas y técnicas, pero también trataremos de darle ese grado de sensibilidad que solo los que nos consideramos amantes de lo cofrade sentimos al escuchar una marcha procesional tras un paso o un trono. Señoras, señores, hoy en De Marcha con, aunque suene algo redundante, la marcha procesional. Empecemos por el principio, ya que es necesario que antes de meternos en materia con ejemplos o datos concretos, nos preguntemos la cuestión más obvia y que quizás no te has planteado nunca por darla por sentado. Desde el punto de vista musical, ¿qué es una marcha procesional? En una respuesta corta y rápida, podríamos decir que es un género musical funcional, pero tratemos de ahondar un poco más en detalle y ser más específico. Hay que hablar, por tanto, de qué es un género musical.
Un género musical es nada más y nada menos que una clasificación que se realiza de diferentes composiciones musicales que comparten distintos criterios afines, entre los que podrían citarse la función, la instrumentación o el contexto social en el que se produce. Si tratamos de definir cuáles son las características propias del género de la marcha procesional en concreto, en base a estos tres factores que hemos citado, podríamos decir que su función principal es clara, es la de acompañar un desfile procesional. Su instrumentación es, grosso modo, y ya veremos por qué grosso modo, la de banda de música, y su contexto social es el popular y obviamente el religioso. Vayamos por partes. ¿Qué significa que la música procesional tiene una función? Pues básicamente que su cometido principal es el de complementar una procesión. O al menos esa era la idea de los primeros acompañamientos musicales de las procesiones. Por tanto, partimos de la idea de una música creada con un objetivo diferente al de la música culta que se escuchaba al mismo tiempo en auditorios o teatros. ¿Significa esto entonces que el género de la marcha procesional no debe ser considerado igual de artístico que otros? Mi opinión es que esta pregunta no puede ser contestada sin una argumentación sólida. Comparémoslo con otra disciplina artística, como puede ser la arquitectura. Una iglesia es un edificio que tiene una función inicial clara: servir de espacio para reunir a un grupo de personas. Cuatro muros, un techo y una puerta para poder entrar y salir. Pero si elaboramos más la respuesta, o si queremos darle sentido a nuestro edificio, es cuando entra en juego el arte. Seas o no creyente, estoy seguro de que al entrar en un espacio sacro, notas que el ambiente es diferente. Hablas más bajo, te fijas en las esculturas o en las pinturas que te rodean, e incluso puede que sientas cómo baja el ritmo de tu respiración. Esto se debe sin duda a la influencia que el arte que allí se encuentra tiene sobre ti, además de otros factores, como la convención social de que un templo es un espacio al que los fieles acuden para acercarse más a Dios, por supuesto. En cuanto a la instrumentación, veremos que es un tema espinoso, ya que no es posible dar una única respuesta a esta cuestión. La ingente cantidad de composiciones de marchas de procesión que la historia nos ha legado y que hoy día nos sigue legando, porque es un género que vive actualmente su apogeo en cuanto a cantidad de obras, nos hace prácticamente imposible la consecución de una plantilla instrumental fija. Veamos por qué. Las composiciones más antiguas suelen ir de la mano con una instrumentación más pequeña, lo que se puede justificar en base a dos factores. Por un lado, la ausencia de bandas de música con una gran cantidad de instrumentistas y por otro, la pura funcionalidad del género. Hoy en día es habitual ver bandas de música con varias decenas de intérpretes que permiten abarcar una instrumentación muchísimo más amplia. Hace años, las bandas, cuyo origen no debemos olvidar que en nuestro país es mayormente militar, pues estas bandas contaban con un número reducido de intérpretes, lo que hacía que los compositores del momento pues se tuvieran que ceñir a esta realidad. Muchos de estos creadores fueron directores o componentes de las bandas militares que acompañaban los desfiles procesionales, entre otras funciones. Aunque próximamente desgranaremos la vida y obra de varios de ellos, es el momento de citar como ejemplos a José Gabaldá, Ricardo Dorado, Manuel López Farfán, Pedro Morales, Juan Vicente Masquiles, Pedro Gámez La Serna, Francisco Grau, Emilio Cebrián o Abel Moreno, entre otros muchos. Las bandas de música han sido fiel reflejo de los acontecimientos históricos que vivía la sociedad en cada momento. El fácil acceso a la educación musical se refleja pues en las entidades musicales que experimentan un auge en cuanto a la cantidad de componentes y a la mayor destreza de estos. Todo ello posibilita a los compositores la creación de obras con una amplia instrumentación y una mayor dificultad técnica. Según cita la musicóloga Bárbara Arredondo en sus libros El cuaderno de marchas del maestro Pinteño y La banda de música histórica de Zújar, a finales del siglo XX y sobre todo de forma más exhaustiva en el siglo XXI, se observa una tendencia hacia el sinfonismo en el repertorio cofrade. Las marchas de procesión no escapan de esta corriente.
ya que en la actualidad la idea del poema sinfónico en forma de marcha, cosa que ya se ha visto con anterioridad, como veremos en su momento con casos como Amarguras de Manuel Font, es este el que predomina, aunque no el único. Autores en este punto como Manuel Barbizón, David Hurtado, Cristóbal López Gándara, Carlos Cerveró, Antonio Moreno Pozo, Francisco Javier Moreno, David Rivas o Gabriel Robles son solo algunos de los ejemplos que podríamos citar en este momento. Por último, en relación al tercer criterio, que es el del contexto social, cabe destacar que la Semana Santa está, pues lógicamente, asociada a un ámbito religioso. La función primitiva de las procesiones era la de catequizar a una sociedad analfabeta, cuyo acceso a las Sagradas Escrituras se limitaba a las homilías de los sacerdotes y a las manifestaciones religiosas que organizaba la propia Iglesia en sus festividades más importantes. Por tanto, en sus inicios, las procesiones se encuadraron con un estatus social bajo. Además, la marcha de procesión, junto con el pasodoble y la zarzuela, fueron los géneros que usó el régimen franquista en el siglo pasado para enaltecer los valores del nacionalismo español. La banda entonces fue el vehículo elegido para que esta música se conociera en la mayor parte del país. La música que estas formaciones interpretaban era, para las altas alcurnias, de segundo orden. La banda adquiría pues el San Benito de la música de las fiestas con las que se entretiene el pueblo llano, cuestión que lamentablemente seguimos arrastrando hoy en día. No obstante, y por terminar en clave positiva, es cierto que en la actualidad existe un movimiento por parte de diferentes actores que se relacionan con la banda de música y también con el género de la marcha procesional, que persiguen una investigación sobre el género con tintes científicos, la publicación de libros o artículos sobre el tema, la creación de congresos que versan sobre este género o el cuidado del repertorio que algunas bandas o hermandades han iniciado desde hace tiempo es un buen síntoma de que los profesionales persiguen devolver al género, y por extensión por supuesto a la banda de música, al lugar que se merece. Con esto terminamos por ahora. Espero que hayas disfrutado de este primer episodio de Marcha Con. Y por supuesto te espero en el segundo capítulo, ahora ya sí, con música, ejemplos y mucho, mucho, mucho más. Y por supuesto ya sabes, si oyes el golpe de aro es que se viene marcha. Chao, chao.